1 de la tarde en punto, le damos la más cordial de las bienvenidas a la revisión de noticias en 24 tarde. Hay 20,5 grados en la capital, pronosticados 23 para esta jornada. Mejor, por lo menos una temperatura algo más agradable que los días anteriores, pero desde mañana volvemos un poco a la normalidad. Temperaturas máximas entre 18 y 19 grados. Los invito a revisar cuáles han sido las informaciones que han marcado, las imágenes que han marcado esta jornada de día lunes 5 de junio. Comenzamos con información policial. Un delincuente que fue detenido tras protagonizar un violento choque, todo luego que fuera sorprendido en un auto robado. Todo terminó en una persecución policial en la comuna de La Florida. Estaremos con Fabián Collado con esa información. También este lunes, y esto sorprendió, fue demolido el mausoleo en homenaje a Diego Marchand, hijo de un conocido narcotraficante que lidera un clan en la población José María Caro. Esto en la comuna de Los Espejos. Todavía no se sabe quién demolió este mausoleo. Al parecer sería los mismos que lo construyeron, los mismos que lo demolieron. Recordemos que en la cuenta pública el presidente anunció financiamiento para la destrucción de este tipo de mausoleos, construcciones a lo largo de todo el país. Y también en información internacional, al menos 15 personas han muerto y varias están desaparecidas tras días de intensas lluvias en distintas ciudades de Haití. Aquí comienza 24 tarde. Lo mencionábamos recién, un delincuente fue detenido tras protagonizar un violento choque, todo luego que fuera sorprendido en un auto robado. Toda la información policial de la jornada, como todos los días, junto a Fabián Collado. Fabián, buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrés. Impactante fue la persecución que se generó cerca de las 8 de la noche de ayer entre la comuna de La Florida y la comuna de La Granja, y que concluyó con este accidente de tránsito que quedó plasmado en cámaras de seguridad. Estaban arrancando locamente de la policía y terminaron impactando de lleno con un poste de alumbrado público, y a raíz de aquello es que uno de los miembros de la banda fue capturado. Todo comenzó en ese horario de este domingo, cuando fueron vistos en la comuna de La Florida que estaban deambulando sin las patentes de este automóvil, lo que generó obviamente múltiples sospechas cuando Carabineros estaba realizando patrullajes. Inmediatamente se les instó a que se detuvieran, pero hicieron caso omiso. Por lo mismo se generó esta persecución por varias calles de la comuna, a la que se unieron radiopatrullas, también el helicóptero de la policía uniformada, y luego ingresaron hasta la comuna de La Granja, calle El Tavo Compadre Juan Meyer. Es en ese lugar donde perdieron el control del vehículo luego de no respetar ninguna señalética, estar a exceso de velocidad conduciendo este automóvil, y es ahí cuando chocan de lleno con el poste de alumbrado público. Ahí ustedes pueden ver en pantalla dividida cómo arrancaron dos sujetos que iban al interior del vehículo ilesos, pese al fuerte impacto que queda plasmado en las imágenes de televigilancia. Pero uno de ellos quedó atrapado al interior del automóvil. Por lo mismo, cuando Carabineros logró acceder hasta el interior del vehículo, lo logró liberar, y es ahí cuando fue detenido, derivado hasta la 36ª comisaría de La Florida. Estamos hablando de un delincuente de 58 años que, fíjense, que tenía más de 13 órdenes pendientes con la justicia. O sea, estaba siendo buscado por al menos 13 imputaciones por delitos en su contra, y se encontraba prófugo. De todas maneras, este vehículo, un alto valor comercial o un vehículo marca Audi, había sido sustraído ayer mismo, horas antes, en el centro de Santiago. Por lo mismo, Carabineros de la 36ª comisaría de La Florida ha estado realizando diligencias con el fin de poder entregar aquellos antecedentes ante la audiencia de formalización de cargos que se va a realizar durante los próximos minutos en el Centro de Justicia en contra de esta antisocial, y todo en vista y considerando para poder ver y configurar si es que se trata de una banda organizada para realizar, por ejemplo, encerronas o portonazos, porque todavía no está claro cómo se llevaron ese vehículo, y además que intentaron ocultar las patentes para cometer otros delitos. Quizás es parte de las interrogantes que estaba buscando dilucidar Carabineros con el fin de poder esclarecer estos hechos. Los vecinos ahí en la comuna de La Granja, claro, sintieron el fuerte impacto, no sabían lo que sucedía y se trataba de una persecución policial. Vamos a revisar esas declaraciones y también por parte de la policía uniformada. Y sentí un ruido, como que querían abrir mi portón de la casa. Y en eso salí y escuché los delincuentes que decían, oh, vámonos, vámonos de aquí, o sea, salgamos de vuelo, dijo. Y ahí sentí que salieron corriendo. Abrí el portón y vi que estaba el auto estaba en el poste. Y bueno, llegaron los carabineros, y en eso, como vieron que corrieron hacia allá, una patrulla salió directo hacia allá. Y no portaba sus placas patentes. Al querer realizar una fiscalización del mismo, este comienza su huida.
Uno de los sujetos que se encontraba al interior de este vehículo extrae un arma efectuando distintos disparos hacia el cielo, donde estos sujetos pierden el control del vehículo colisionando contra un poste de alumbrado público. El vehículo en el cual huían mantiene encargo por robo con intimidación del día de ayer. O sea, delincuentes avesados que no tenían ningún problema en disparar y además poner en riesgo la integridad de diversas personas que estaban circulando, ya que ellos recorrieron varios kilómetros tratando de escapar de la policía, pero al menos uno de ellos no lo logró y por lo mismo fue detenido, mientras que el resto de la banda está buscando ser individualizada, lo que llama la atención. Pese al fuerte impacto, ninguno de los miembros de la banda terminó con lesiones, ¿sabes? Porque también Carabineros se contactó con los diversos recintos asistenciales del sector y claro, luego de ver las imágenes de las cámaras de seguridad queda en evidencia que no sufrieron ningún tipo de herida luego de este fuerte e impactante situación que ocurrió ahí en la comuna de La Granja. Nos trasladamos ahora a ver otras informaciones, comuna de Recoleta, donde un homicidio y dos personas terminaron baleadas en medio de lo que se trataría un asalto. Ustedes están viendo las imágenes que corresponden a un sitio que está ubicado en calle Juárez Corta, a la altura de Olivos. Cerca de las 8:30 de la noche llegó un grupo de delincuentes en un vehículo, los cuales se bajaron en el CITE y estaban exigiendo la presencia del administrador. Estaban intimidando a todas las personas, a residentes de este recinto habitacional con armas de fuego. De hecho, es ahí cuando algunos de ellos se interponen, forcejean con los delincuentes que solo exigían el dinero de los arriendos de estas habitaciones y es cuando dispararon en contra de 3 de ellos. Posteriormente no lograron su cometido principal, que era robar el dinero, y arrancaron en dirección desconocida. Las víctimas fueron derivadas hasta el Hospital San José, donde 2 de ellos se encuentran fuera de riesgo vital, pero uno lamentablemente perdió la vida producto de 4 balazos en su estómago. De hecho, ya está claro que de las víctimas se trata de 2 ciudadanos peruanos o un argentino que no tenía absolutamente ninguna vinculación con esta banda de delincuentes, y la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones está realizando todos los peritajes con el fin de poder esclarecer estos hechos, ya que ahí en la calle Juárez Corta lamentablemente no es el primer hecho de violencia que ocurre, y sobre todo en vista considerando este violento asalto. Vamos a revisar declaraciones. Ingresaron al CIDE 2 sujetos desconocidos al interior. En el primer piso se inicia un forcejeo con 2 víctimas. Una resulta lesionada con impactos balísticos y la segunda persona resulta fallecida a consecuencia de 4 impactos balísticos. Posteriormente, los 2 sujetos ingresaron al segundo piso del CIDE, donde se encuentran con la tercera víctima, a quienes disparan en reiteradas ocasiones, le sustraen un teléfono celular e intentan sustraer un televisor sin lograr su cometido. Una de las hipótesis que tenemos es que se trataría de, al parecer, bandas que se dedican a robar los cobros de arriendo de estos CITE a los mismos administradores, o que efectúan extorsiones o amenazas para efectos de cobrar por protección o por no efectuar ilícitos en esos inmuebles. Investigación entonces que está siendo liderada por parte de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, donde quedó en evidencia que estos delincuentes percutaron al menos 10 disparos al interior de este sitio ubicado en calle Olivos con Juárez Corta. Diversos peritajes se han desarrollado por parte de la PDI entonces para poder encontrar a los responsables del asesinato y también de haber baleado a otras 2 personas. Cerramos nuestro despacho muy atentos respecto a la investigación que se está desarrollando en la comuna de La Florida y la comuna de La Granja. Impactantes son estas imágenes de cámaras de seguridad, delincuentes que no les importa absolutamente nada, que estaban arrancando de la policía porque justamente habían obtenido ese vehículo. ¿De qué manera? ¿De qué forma? Mediante un portonazo o una encerrona en el centro de Santiago. Le habían sacado las patentes posiblemente para poder cometer otros ilícitos en esa zona de la capital, pero Carabineros estaba patrullando y por lo mismo se inició esta persecución policial, la cual concluyó en la comuna de La Granja, y como Pedro por su casa, arrancaron 2 miembros de la banda. Pese al fuerte impacto, no terminaron heridos, al igual de quien quedó atrapado. No podía salir del vehículo, pero eso no significó que estaba lesionado. Por lo mismo fue detenido y, sorpresa, obviamente una banda organizada. Estamos hablando del detenido de 58 años, quien tiene más de 13 imputaciones en su contra. Estaba siendo buscado por esos 13 delitos y ahora va a tener que responder ante la justicia por esta impactante persecución policial que ocurrió en la comuna de La Florida y que concluyó en La Granja, Andrés. Continuamos atentos con las informaciones. Fabián Collao, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, seguimos con otras informaciones policiales de la jornada. Desconocidos desmantelaron el memorial del hijo de un conocido narcotraficante de la comuna de Los Espejos. Todo tras el anuncio del gobierno sobre la demolición de estos memoriales ubicados principalmente en plazas y calles. Más información hasta ahora junto a Sofía Carrizo. Sofía, lo decíamos al inicio, todavía no se sabe quién demolió esta infraestructura. Lo que uno supone, lo que supone Carabineros, es que los mismos que la construyeron son los mismos que hasta el momento la habrían demolido. Sofi, buenas tardes. ¿Qué tal, Andrés? Muy buenas tardes. Claro, todavía esto se mantiene bajo un completo misterio, pero las hipótesis que se barajan que habrían sido las personas que lo levantaron en una primera instancia y fueron finalmente quienes lo destruyeron. Bueno, esto se da 4 días posteriores desde que en Valparaíso, recordemos, el presidente de la República, Gabriel Boric, anunciaba que iban a realizar un plan con el fin de demoler estos memoriales narcos, ¿no? De espacios para homenajear, para recordar a aquellas personas vinculadas al narcotráfico que fallecieron. Incluso, de hecho, el primero en demoler, en derribar, iba a ser a este memorial narco que es bastante emblemático y bastante ostentoso, que se encontraba justo en una plaza pública con juegos infantiles al lado de una cancha en la Plaza Salvador Allende, justo ubicado en la avenida del mismo nombre con pasaje 4 Oriente en la población José María Caro en la comuna de Los Espejos. Hasta allí estaba dirigido esta primera etapa de esta intervención. Sin embargo, durante estas últimas horas cambia todo rotundamente por lo que era esta infraestructura, este memorial tipo castillo que tenía ventanales, un perro de cerámica, vigilancia y también lienzos con el rostro del joven de 20 años que murió en el 2020 en medio de conflictos entre bandas rivales e hijo también del líder del clan Los Marchand, banda familiar dedicada al narcotráfico. Amaneció completamente en el suelo, completamente desmantelada, destruida. Así inició este día lunes el comienzo de esta jornada en esta plaza ubicada en la comuna del Espejo con este memorial que da cuenta que era bastante sólido, de cemento, que tenía cerámica por todos lados y amaneció completamente destruido, incluso con mensajes hacia el gobierno también. Y todavía no se sabe, incluso le preguntamos a primera hora esta mañana al municipio si es que ellos tenían alguna información y ellos dijeron que exactamente que no, que ellos no habían tenido nada que ver y por lo que se presumen que habían sido personas del sector, incluso familiares. Todavía se desconoce la identidad de las personas que realizaron esta demolición en este lugar, en esta plaza pública. Pero de todas formas, nosotros fuimos a hablar con algunos vecinos de la comuna en general qué les parecía este tipo de infraestructura y también hablamos con la jefa comunal de la comuna de Los Espejos en torno a esta anticipada demolición de este memorial narco. Los invito a revisarlas de inmediato. Era de esperar que los mismos que lo construyeron lo desarmaran para no perder las cosas. O sea, hay cosas muy valiosas en esos mausoleos que le pusieron. Yo digo que ¿para qué lo desarman si ya está hecho? Y no encontré yo como que sea una solución para eso. Hay hartas cosas que puedan ocupar el tiempo en otras cosas más importantes. ¿Y qué se necesita? Usted como... Más mano dura. Se habría producido desde ayer en la tarde y durante la madrugada una especie de desarme del mausoleo. Quien lo haya hecho no es materia que nosotros manejemos, al menos al momento, pero sí creo que es importante resaltar de que esto no tiene vuelta atrás, no tiene forma de dar un paso atrás como política de Estado. Lo que nosotros hemos venido trabajando hace hartos meses tiene distintas etapas y distintas fases. Sí. La demolición es una de ellas. Claro, y íbamos recopilando los relatos, de los mismos vecinos, donde decían que estaba mal esta instalación de estas infraestructuras sólidas alusivas al narcotráfico, debido a que finalmente ocupaban los espacios de los más niños, porque allá habían juegos infantiles, habían canchas y también espacios que son finalmente utilizados por los adultos mayores. Y también le preguntamos a la alcaldesa qué pasaba si esto alteraba el plan que se está trabajando, obviamente, con
las policías y también con la autoridad. Ella mencionaba que no, esto no altera nada, ellos van a seguir realizando este tipo de desarme, de demolición. Obviamente cada caso es completamente diferente. Ella decía que no tenían un catastro de estos memoriales narcos, de este tipo de infraestructura, pero hay distintos, quizás no de estas mayores características, pero hay menores y que obviamente querían ir sacándolas, ¿no?, para ir recuperando los espacios. O sea, recordemos que en este mismo anuncio que hace en Valparaíso el presidente de la República dijo e instruyó a la Subsecretaría de Desarrollo Regional para ir traspasando fondos a los municipios y ir realizando estas demoliciones. Bueno, tenemos también palabras por parte del gobierno que se refirieron durante esta mañana a esta anticipada demolición de esta en particular, de esta memorial narco allí en la población José María Caro. Los invito a revisar las siguientes declaraciones. Yo creo que los gobiernos siempre tienen la obligación, por supuesto, de informar a la opinión pública las decisiones que toman, y las decisiones del gobierno van a estar condicionadas por las acciones de una organización o de un grupo de personas que cometen delitos. Nada va a alterar la decisión del gobierno y que ha comunicado el presidente de la República en el marco de la cuenta pública. Todo el respaldo que se requiera por parte del Ministerio del Interior y de las policías para garantizar que esto se haga de manera segura se van a tomar. Así que lo importante de esta medida, que cuenta con el financiamiento del gobierno central, pero que se ejecuta a través de los municipios, es que los espacios sean revitalizados también, con juegos para niños, con árboles, con instancias que nos permitan, insisto, no solo destruir, sino que reconstruir el espacio público y recuperarlo para la ciudadanía. Y eso es lo que se va a iniciar desde esta semana. Claro, y vamos a ir destacando lo último que dice la ministra vocera de Gobierno de ir revitalizando estos espacios. Lo mismo nos decía en la mañana la alcaldesa de Los Espejos, que el primer paso, si bien es demoler, destruir esta infraestructura para homenajear a personas que murieron vinculadas al narcotráfico, el paso sigue y lo ideal es ir recuperando estos espacios para que vuelvan a ser utilizados por los niños y como también los adultos mayores en cualquier momento del día. Obviamente todo esto está bajo hermetismo de quienes demolieron este memorial ahí en la comuna de Los Espejos a horas de la madrugada. Ahí la alcaldesa lo decía durante la noche y tarde de ayer, pero esto obviamente tiene fin y no solamente va a iniciar aquí en la región metropolitana, en la comuna de Los Espejos, sino que esta es la primera parte de una demolición en varios puntos del país, que obviamente es ahí, como yo les comentaba en un principio, había instruido la Subsecretaría de Desarrollo Regional para traspasar los fondos a los municipios y puedan ir poco a poco a hacer frente a estas bandas delictuales y ir recuperando los espacios para la ciudadanía. Andrés. Muchas gracias por el completo informe desde la comuna de Los Espejos. Buenas tardes. 13 horas con 18 minutos, nos vamos a la primera pausa, las noticias en 24 tarde. Estamos viendo 24 tarde. Tras un fin de semana de marejadas anormales que afectaron a las costas del centro y norte del país, las autoridades ya confirmaron que el fenómeno se volverá a repetir durante esta semana, por lo que llamaron a extremar, a tener precauciones. Hans Christensen nos cuenta más desde la región de Valparaíso. Hans, buenas tardes. Hola, ¿qué tal Andrés? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, las autoridades y desde la Armada ya han confirmado que se va a volver a repetir este fenómeno hasta la jornada del día martes, pero no con la misma intensidad de lo que pudimos ver este fin de semana. Ahora bien, eso no quiere decir que deje de ser peligroso. Ya hemos visto algunas imágenes. Sabemos, por ejemplo, en la comuna de Zapallar sigue esta rebúsqueda de este hombre filipino, quien todavía no se ha logrado dar con su paradero luego de ser arrastrado por una de estas olas, y de allí entonces que el llamado a la precaución y al autocuidado sea vital. Nosotros durante esta mañana hemos podido hacer un recorrido, por ejemplo, por el sector de Reñaca, por la playa del Deporte, donde nos encontramos ahora junto a Fernando Farías, y la verdad es que hemos visto que el comportamiento de la gente del Villamarino del Turista se ha sido bastante adecuada luego de este llamado de la autoridad. Hay mucha gente que, por ejemplo, solamente transita en los paseos costeros y están habilitados para aquello, no entrando hacia el sector de la arena, pero de todas maneras siempre hay personas que persisten con esta actitud temeraria durante el fin de semana. Por ejemplo,
podíamos constatar cómo incluso algunas personas con niños, familias completas se acercaban a este lugar y peor aún, incluso entraban hacia el sector del mar, algo que está completamente prohibido de acuerdo a lo que ha dicho la Armada para eventualmente no generar ningún tipo de situación más compleja. Hay distintas imágenes que han marcado este fin de semana acá en la región de Valparaíso, por ejemplo, lo que ha ocurrido en el sector de El Tao, en donde prácticamente la playa desapareció por completo en algunos minutos del día, producto de la subida de esta marea luego de este fuerte tren de olas que sabemos viene desde el Golfo de Penas y se extiende todo este fenómeno hasta las costas de Arica. Todo nuestro país está entonces bajo esta alerta de marejadas anormales en las costas, particularmente no de nuestro país. Otra situación que también ocurre particularmente es en el sector de Maitencillo, en donde vemos cómo incluso parte de este paseo peatonal, que son de madera, no de tablas, son arrastrados completamente entonces por las olas, teniendo y generando ahí algún tipo de complicación en la avenida principal, la principal arteria entonces de movimiento allí en ese lugar. Son distintas las situaciones que han ido ocurriendo, no solamente acá en la región de Valparaíso, sino que a lo largo de nuestro país. Yo los invito a que revisemos parte de las imágenes que nos ha dejado esta jornada normal de marejadas en otros sectores del país, como por ejemplo en Iquique. Pasemos a ver lo que ocurrió, por ejemplo, allí en el sector de Cabancha, en donde justamente el mar no solamente transitó por ese lugar, llegó hasta el sector de la avenida por donde transitan los autos, sino que también arrastró algún tipo de piedras, de rocas que quedaron situadas en ese lugar, generando complicaciones. Y por eso es que la autoridad dice también: no se acerquen, no sabemos lo que viene en el mar. Acá, por ejemplo, conversábamos con algunos locatarios y nos decían, lo que vemos después de las marejadas es, por ejemplo, que queda muchísima basura en este sector. Aquí, por ejemplo, ocurre lo de la basura. En el norte, en Iquique, ocurrió entonces lo de estas piedras y por lo tanto eso puede generar algún tipo de complicaciones. Tenemos declaraciones por parte de la Armada. ¿Qué nos dijeron? Ponga atención. Se presenciaron sobrepasos en sectores de playas en la zona central y también en el norte. Para esta semana se prevé un nuevo evento de marejadas que, si bien tendrá una intensidad menor en relación a lo que tuvimos el pasado fin de semana, también es necesario mantener las medidas de autocuidado y precaución en el tránsito en el borde costero. Para esta semana entonces se prevé una marejada entre los días martes y miércoles para la zona sur y central y miércoles y jueves para la zona norte. Allí tenemos entonces parte de lo que son las recomendaciones por parte de la Armada, pero también el llamado a el cuidado, porque sabemos este es un fenómeno que se va a extender al menos acá en las costas de nuestro país hasta la jornada del día martes y miércoles, incluso en el norte del país. Recién yo les comentaba lo que ocurría en Iquique. ¿Qué les parece si nos vamos, pero hasta Antofagasta? ¿Qué ha ocurrido, por ejemplo, ahí en el sector de la playa Trocadero? Y es lo que preocupa hoy en día a las autoridades, particularmente, que han estado realizando intensos operativos en ese sector para dar con el paradero de un hombre de 36 años, un ciudadano colombiano de quien se desconoce completamente su paradero. ¿Qué es lo que dice su familia? Ellos lo fueron a dejar hasta ese sector porque le habían regalado hace muy pocos días material, indumentaria para ir a pescar. Posteriormente de que lo dejan en ese lugar, él no retorna hacia su hogar y por lo tanto allí también es que se presume que puede haber generado algún tipo de complicación con el fuerte oleaje que había ese día en la playa y Trocadero de Antofagasta y por lo tanto se han realizado distintos operativos para saber finalmente qué fue lo que pasó con este hombre. Ya tenemos al menos 2 presuntas desgracias que ocurren en nuestro país. Sabemos lo que está ocurriendo en Zapallar con este hombre filipino, pero también lo que ocurre en Antofagasta con esta persona de nacionalidad colombiana a quien se le ha perdido completamente el paradero y su familia está muy preocupada intentando poder dar y saber finalmente qué fue lo que ocurrió con él durante este fin de semana. Han sido distintas situaciones, entonces tenemos declaraciones en relación a ese caso. Yo los invito a que las escuchemos. En las búsquedas tanto terrestre, marítima y aérea no se ha encontrado nada, ninguna pertenencia de él. Él venía con un gorro tipo pescador, venía con caña, entonces como bien raro, andaba con un balde que siempre ocupa normalmente para el tema de la pesca, que es su único vicio. Presuntamente podría haber caído al mar y bajo ese supuesto y con la premura de mientras antes tenemos mayor probabilidad de encontrarlo, nosotros activamos nuestros procedimientos. Hoy día tenemos desplegado más patrullas y trabajos con dron y también una unidad marítima que está navegando.
Trabajo con dron entonces desde las alturas, unidades marítimas para intentar dilucidar qué es lo que ha pasado. Son algunas de las postales, Andrés, que ha dejado este fin de semana intenso de marejadas desde el Golfo de Penas hasta el norte de nuestro país. Lo veíamos allí en Cabancha con este tren de olas que finalmente arrastra algunas piedras, rocas que quedan situadas en algunas de las avenidas principales. Lo que ocurre allí en el sector de Maitencillo, en donde parte de este paseo costero, estas tablas también quedan allí situadas en este camino principal, generando complicaciones incluso para los locatarios, para quienes viven en ese lugar, quienes con bombas veíamos que incluso tenían que estar sacando el agua para volver a habilitar ese sector. Recordemos que son comunas costeras y por lo tanto allí también tienen que ir liberando parte de estos principales caminos. Tenemos parte entonces de lo que ha sido ese panorama acá en la región de Valparaíso, pero también a lo largo de nuestro país. Es parte entonces de las imágenes que ha dejado este fin de semana. El llamado sigue siendo, Andrés, al autocuidado. De mantener los cuidados, tú nos contabas recién lo que sucedió en Antofagasta, se mantienen las marejadas durante los próximos días. Hans Christensen, muchas gracias por la información desde la región de Valparaíso. Buenas tardes. Tu bolsillo. Vamos a hablar de economía, vamos a hablar de una polémica que se ha mantenido durante los últimos meses y tuvo ayer un nuevo capítulo. El gobierno pedirá a la Corte Suprema una aclaración tras las declaraciones de la ministra vocera Ángela Vivanco, quien dijo que el fallo de las ISAPRES obliga a restituir los cobros en exceso por las tablas de factores solo a quienes demandaron y no a todos los cotizantes. Felipe Gallegos con más detalles de estas declaraciones y los alcances. Felipe, buenas tardes. ¿Cómo te va, Andrés? Muy buenas tardes. Claro, lo concreto es que las aguas siguen muy turbulentas en el caso ISAPRES, particularmente tras este fallo de la Corte Suprema que, recordemos, en un primer momento ordenó a las aseguradoras privadas en restituir cobros en excesos y ajustar la denominada tabla de factores. Pero todo se agita nuevamente tras esta entrevista que da durante el fin de semana la presidenta de la tercera sala del máximo tribunal del país, Ángela Vivanco, quien, recordemos, aseguró que los posibles beneficiados con eventuales devoluciones son solamente los afiliados al sistema de ISAPRES que recurrieron justamente o que entablaron alguna acción judicial o que demandaron justamente a las ISAPRES y no la totalidad de quienes están justamente afiliados al sistema. Esto de alguna manera cambia totalmente el panorama respecto a los cálculos que en su momento realizaba justamente la Superintendencia de Salud. El gobierno justamente a partir de estas declaraciones de Ángela Vivanco ha asegurado que está alistando una aclaración que se va a enviar en los próximos días justamente ante la Corte Suprema, y quien se refirió también a estas declaraciones durante esta jornada fue el presidente del máximo tribunal del país, Juan Eduardo Fuentes, quien sostuvo que estas declaraciones de Ángela Vivanco son más bien personales y que en definitiva todo este tema vinculado a las ISAPRES atañe directamente a la tercera sala de la Corte Suprema. Escuchemos justamente palabras de la ministra vocera de Gobierno, quien habla justamente respecto a esta aclaración que se va a enviar a la Corte Suprema, y escuchemos también lo que dijo durante esta mañana el presidente del máximo tribunal del país. Sin lugar a duda, a todos nos sorprendió la entrevista de la vocera de la Corte Suprema, la ministra Vivanco, y por lo tanto lo que corresponde es, a propósito de esos recursos, insistir en la precisión que se requiere a propósito de las últimas declaraciones, ¿no? Porque efectivamente, y como lo ha señalado nuestro ministro de Justicia, no calzan con el fallo que fue conocido por todos y todas. Yo no le puedo dar ninguna respuesta sobre ese tema porque ese es un tema absolutamente de la tercera sala. ¿Ya? Y en su competencia es esa sala la que le corresponde emitir cualquier pronunciamiento, dictar cualquier resolución al respecto. No voy a hacer ninguna crítica a la ministra porque no me corresponde y esas son declaraciones personales de ella. Así que cualquier explicación le corresponde a ella dar sobre el tema. Yo no le puedo decir que va a haber un cambio o no va a haber un cambio porque esas decisiones son de la sala, no del Pleno de la Corte Suprema.
Ahí están las palabras entonces del presidente de la Corte Suprema. Es un caso que en todo caso sigue generando múltiples repercusiones en lo jurídico y también en lo político, porque claro, estamos en la Comisión de Salud del Senado, donde a esta hora están presentes justamente la ministra de Salud, el presidente de la Asociación de ISAPRES y también el superintendente de Salud, todos actores que están vinculados de alguna manera en todo este caso. Durante esta mañana, además, un grupo de diputados oficialistas presentó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional buscando que se declare inconstitucional una reforma que impulsan senadores de oposición, una reforma constitucional que recordemos es impulsada por los senadores de Demócratas Jimena Rincón y Matías Walker. Son cerca de 40 diputados oficialistas quienes firman justamente este requerimiento que ingresa durante esta mañana al Tribunal Constitucional. Escuchemos a los diputados oficialistas y también la respuesta que llegó por parte de los senadores de oposición, quienes son justamente los que están impulsando esta reforma constitucional. Este proyecto de ley de reforma que fue presentado por senadores de derecha, lo que hace es, en definitiva, alterar un fallo de la Corte Suprema. Y eso es lo grave. Los fallos de los tribunales se cumplen. El fallo de la Corte Suprema se debe cumplir. Esto no puede ir en la línea de salvataje, de perdonazo y finalmente de inmiscuirse el Poder Legislativo en un ámbito que tiene que ver con el Poder Judicial. Hoy lo que importa a hombres y mujeres es que busquemos soluciones y por lo tanto el llamado es a aquello, a que no entrampemos las cosas, a que dejemos los egos de lado y busquemos cuál es el mejor camino. Nosotros estamos abiertos a conversar con todas y todos para discutir este proyecto, discutir la reforma que presentó la diputada Joana Pérez transversalmente, discutir el proyecto del gobierno, pero hacerlo pensando en las personas y no en cómo destruyo una iniciativa, sino que cómo construyo un camino. Recordemos que hay 3 proyectos en el Congreso que buscan hacer cumplir el fallo de la Corte Suprema, que recordemos ordenó restituir justamente cobros en exceso y también ajustar la denominada tabla de factores, un fallo que en todo caso se tensiona, van a pedir justamente precisiones a partir de las declaraciones de la presidenta de la tercera sala de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, que claro, con esa entrevista en el diario La Tercera, remece todo el ambiente en el caso de estos pagos, de estas devoluciones en exceso del sistema de ISAPRES. Sí, todo hace prever, Felipe, que queda harto paño que cortar en este caso. Muchas gracias, un abrazo a la distancia. Seguimos hablando de otros temas de la economía. Claro, esta semana vamos a tener el jueves cifras de IPC, la inflación, el costo de la vida, el aumento durante el mes de mayo. También el miércoles vamos a tener el número respecto a los sueldos y todo este contexto en que el aumento del costo de la vida, que ha sido el tema central no solamente en Chile y en el mundo, ha llevado a una suerte o a varios cambios de comportamiento de los consumidores chilenos que se puede ver patente, por ejemplo, en el consumo de las denominadas marcas propias, aquellas marcas que son más baratas, que se venden en los supermercados, que comenzaron de manera incipiente hace unos 20 años en nuestro país, pero hoy día toman mucha fuerza, sobre todo en este escenario económico. Vamos a revisar la primera gráfica que hemos preparado en torno a este tema. A ver, una encuesta que hace, un trabajo que hace la empresa EY. A ver, el 90% de los chilenas dice estar preocupado de su bolsillo. Eso es absolutamente abrumador de acuerdo a esta encuesta. El 60% dice que estas denominadas marcas propias ayudan al ahorro. Y un último elemento bien importante en esta gráfica dice que el 54% la satisfacción de las marcas propias es tanto como en las marcas tradicionales. Claro, en un inicio, yo decía, esto comenzó hace unos 20 años, había cierto resquemor respecto a la calidad de estos productos. Bueno, eso está absolutamente hace buen tiempo borrado en buena parte de estas marcas propias y más de la mitad de las personas tienen la misma satisfacción. Vamos con la siguiente gráfica. En la misma publicación hoy día, entregada por el diario El Mercurio, se entrega información respecto a 2 cadenas de supermercados, a 2 grandes cadenas o holding, respecto a cuánto ha incidido durante los primeros meses la venta de marcas propias en el volumen total de ventas. Unimark, Alvi y Super 10.
dicen que las marcas propias crecieron en el primer trimestre cerca de un 27% en las ventas. Esto es señal inequívoca de lo que está sucediendo en nuestra economía. Otro holding importante en el gremio supermercadista en nuestro país es Cencosud. Ahí está Jumbo, está Santa Isabel y otros. Las marcas propias aquí crecen un poco menos, pero siguen creciendo importante respecto al global, de 8,8 a 9,4%. Vamos con la siguiente gráfica. Marcas propias que sobre todo se concentran hoy día en lo que tiene relación con alimentos y limpieza del hogar. No tanto, por ejemplo, en artículos de aseo personal. Todavía en ese ítem ha costado que penetren las marcas propias. A ver, en esta misma encuesta, el 46% de los chilenos está recortando gastos no esenciales, que es bien importante, y otro importante porcentaje, el 58%, está probando estas nuevas marcas. Y todavía, en nuestra economía, en el consumo diario, el consumo es bajito de las marcas propias si lo comparamos con otras economías. Si lo pasamos a ver en la última gráfica, todavía es bajo respecto a otros países. Ha crecido harto, pero todavía es bien, entre comillas, marginal. En total, del total de ventas de un supermercado, un promedio del 8% corresponde a estas denominadas marcas propias. En Estados Unidos, un 11%. En España, 26%. En Reino Unido, un 24%. Todavía estamos en porcentajes muy menores, muy concentrados en alimentos. El tema y lo relevante es lo que cambia el consumo de los chilenos, cómo apuntas en las marcas propias en un escenario en que el costo de la vida, en que el aumento de los sueldos, en que la situación del empleo lleva a muchos a tomar este tipo de decisiones. 13,41, nos vamos a la pausa en 24 tarde. Ya volvemos con 24 tarde. Viendo 24 tarde. Hoy se proclamaron a las y los consejeros constitucionales con los que el proceso constitucional entró oficialmente en su segunda etapa. De manera transversal, las y los consejeros han llamado a trabajar en conjunto para avanzar hacia la redacción de una nueva constitución, de un texto de nueva constitución que vamos a votar el próximo 17 de diciembre. Pamela Araya con todos los detalles. Pame, muy buenas tardes. Hola Andrés, muy buenas tardes. Nosotros estamos afuera del Tricel, donde se desarrolló esta ceremonia en la que asistió el presidente de la República, los presidentes de ambas cámaras, y fue presidida por el presidente de la Corte Suprema, que es el presidente del Tricel. Acá lo que se hace fue finalmente establecer que todo estaba en regla, que todo estaba legal y que los 51 consejeros constitucionales que fueron elegidos hace casi un mes, el 7 de mayo, pueden ejercer en sus cargos. Así entonces fueron proclamados. A cada uno se les entregó el acta correspondiente que da cuenta que ellos ya son consejeros constitucionales, y entra entonces en tierra derecha todo el proceso, que va a tener su primera sesión de instalación el próximo miércoles muy temprano ahí en el Congreso Nacional, que este nuevo consejo, al ser 51 integrantes, va a estar entonces operando ahí, podríamos decir, en el salón de la Cámara de Diputados de acá del Congreso en Santiago. Pero varios detalles, eso sí, no asistieron los 51, solo 37. Muchos de regiones se privilegiaron quizás poder llegar mañana en la tarde, para así asistir el próximo miércoles a la jornada inaugural. Hay un punto relevante también, y que eso se lo vamos a estar aclarando en un ratito más, qué pasa con Aldo Sangüesa, este consejero constitucional, recordemos, electo por el Partido Republicano, renunció 3 días después al partido, después renunció a su opción para ser consejero, pero esto fue rechazado por parte del Tricel porque él todavía no era proclamado. Es el consejero que, recordemos, fue formalizado en el año 2019 por ofensas al pudor, al ser ahí acusado por una persona de haber cometido abuso sexual dentro del transporte público en la región del Biobío. Así las cosas entonces, haciendo este resumen, ya les comentamos nosotros que asistieron 37 de los distintos partidos y fuerzas políticas que van a estar dentro de esta nueva instancia encargada de redactar una nueva constitución luego del fallido proceso anterior. Republicanos de la UDI, de RN, de Evópoli, también del Partido Socialista, el Frente Amplio, el Partido Comunista y Liberales estuvieron acá, cada uno recibiendo entonces las actas en sus manos de parte ahí de los asistentes. Conversamos con algunos de ellos, vamos a escuchar a 3 de ellos, hablamos de quién fue el único que está electo representante de los pueblos originarios, también de una representante en este caso del oficialismo y otro de la oposición. Se ha planteado
un texto, yo diría, de consenso, que también nos incorpore en algunos aspectos, y en ese sentido lo vamos a complementar con nuestros asesores y también con el conjunto de los consejeros lo vamos a complementar. Hoy día estamos con la misma disposición de querer construir un país mejor. Creo que eso es lo importante. Hoy día tenemos la posibilidad de poder hacerlo y tenemos que trabajar para aquello. Hoy día hacemos un llamado también a toda la ciudadanía, porque hoy día tiene que jugar un rol fundamental el pueblo de Chile y ocupar todos los mecanismos de participación ciudadana para levantar las demandas que hoy día el anteproyecto no tiene. Nosotros vamos a trabajar por el mandato que nos dieron las personas que votaron por nosotros. No recibimos presiones de nadie. Lo que vamos a hacer es trabajar colaborativamente, constructivamente, para sacar un texto que sea para todos los chilenos. Esperamos que el ánimo constructivo y colaborativo siga plasmado en este proceso constituyente y sea lo más distinto al proceso fracasado de la anterior convención. Impresiones entonces en torno a lo que es el trabajo que van a comenzar a desarrollar a partir del miércoles, porque recordemos que además hoy fue el fin o es el fin del trabajo de la comisión experta que elaboró este anteproyecto. Ellos ya han comenzado a revisar este documento para comenzar su labor. Y voy a entrar en detalle en lo que tiene relación con lo ocurrido con Aldo Sangüesa. Yo les decía ya al comienzo del despacho. ¿Qué ocurre con él? Porque el Tricel finalmente no declaró o rechazó, podríamos decir, esta solicitud de él de renunciar a su cargo como consejero, porque todavía no lo era, todavía no estaba proclamado. ¿Qué ocurre ahora entonces? Él ahora sí se le puede admitir esto, tiene que presentar nuevamente una petición para renunciar. Si él no asiste el miércoles, se queda definitivamente como renunciado. Pues bien, todas estas dudas se las consultamos a Carmen Gloria Valladares, ustedes la veían ahí en la imagen, la secretaria redactora del Tribunal Calificador de Elecciones, un ícono a la tranquilidad después de lo que ocurrió en la instalación de la Convención Constitucional, recordemos, en el año 2021, y ella nos dijo específicamente lo que podría ocurrir con él. El candidato señor Sangüesa efectivamente presentó su renuncia ante el Tribunal Calificador de Elecciones y el tribunal declaró que era incompetente porque tenía que estar en propiedad en el cargo de consejero. Eso es lo que tiene que suceder, pero no sé qué decisión irá a tomar él. No sé qué es lo que tiene que hacer, pero la que presentó acá se declaró incompetente el tribunal. Es que Aldo Sangüesa no asume el día miércoles, entonces él no queda en calidad de consejero constitucional. Ya. Y no sería reemplazado tampoco. Tampoco, porque no está previsto en la ley. Ahí está, entonces se va a saber qué ocurre con él el próximo miércoles. Y bueno, veían ustedes acá en la ceremonia, estaban presentes los poderes del Estado, entre ellos el presidente de la República, Gabriel Boric, quien solo asistió, como dice el protocolo, pero no se refirió al inicio de este proceso. Quien sí habló al respecto y sobre también lo que han sido algunas impresiones del gobierno respecto a que este quizás debería ser ya el último proceso constituyente, habló en la moneda la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, y la escuchamos. Lo que el presidente señala es que de rechazarse la propuesta por realismo político, ve poco probable que estemos en condiciones en sacar otro proceso o iniciar otro proceso en el tiempo que queda de gobierno. Dicho esto, no se da por desechado la cuestión constitucional. Ahí está la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo. Entonces, en todas estas reacciones y también lo que ha ocurrido de cara a lo que va a ser ya la instalación de esta ahora no convención constitucional, sino que Consejo Constitucional, quien va a estar a cargo de los consejeros, los 51, 50 en el caso que finalmente Aldo Sangüesa no llegue, y estarán ahí, tendrán la responsabilidad de redactar un nuevo proyecto, eso sí, con la base ya del anteproyecto que ha sido elaborado por la comisión experta. Pamela Araya, muchas gracias por el completo informe. Muy buenas tardes. Internacional. Lo decíamos al comienzo del informativo, los estragos que está generando en Haití, las fuertes lluvias. Hablamos hace un ratito de 15 fallecidos. Lamentablemente esa cifra se ha multiplicado casi por 3. Sofía Norman me acompaña en el estudio. Sofía, buenas tardes. Hola Andrés, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, una nueva actualización, un nuevo balance que entregó en específico la Oficina de la ONU para los Asuntos Internacionales, para las catástrofes también, como la que se está viviendo actualmente en Haití. Ya son al menos 42 las personas que han perdido
la vida frente a lo que estamos revisando en las imágenes, las lluvias, como decías Andrés, y también las posteriores inundaciones que tienen a ciudades prácticamente bajo el agua. Videos que han sido compartidos por parte de los haitianos residentes, tanto de zonas de la capital, Puerto Príncipe, pero también distintas ciudades, sobre todo ubicadas al oeste del país, donde han sido mayores las consecuencias. Registros impactantes, además, como el que estamos revisando, Andrés, familias, gente con niños, con pequeñitos que intentan escapar de la fuerza del agua, de estas inundaciones, que queda además muy claro en los videos que han sido compartidos a través de los medios y también de las redes sociales. No solamente son 42 las víctimas fatales, sino que son ya más de 19.000 los residentes que han sido desplazados, que han tenido que dejar todo atrás, tanto por las precipitaciones, las inundaciones y también en la amenaza, por ejemplo, de los deslizamientos de tierra. Sumado a las consecuencias humanas, son 7.400 las viviendas que han resultado dañadas de alguna u otra forma por estas inundaciones y también los derrumbes. Esta es una situación, claro, Andrés, que se suma a distintos desafíos por los que atraviesan los haitianos, no solamente desafíos de desastres naturales. Sabemos que ha sido un país que le ha costado muchísimo levantarse de los terremotos, tanto del 2010 como posteriores que han habido dentro del territorio de Haití, sino también una crisis de violencia que deja a centenares de personas muertas solamente en los últimos meses y, claro, una crisis política bien importante. Desde el gobierno, de hecho, ya dijeron que están trabajando con distintas organizaciones internacionales para evaluar las necesidades de esta población, sobre todo la gente que ha perdido todo, para enviar esta ayuda humanitaria, algo que se hace muy difícil, Andrés, también, sobre todo en los barrios que actualmente están siendo controlados por las pandillas, por estas bandas criminales que ya no estaban dejando ingresar a estos equipos humanitarios de la ONU, por ejemplo, o simplemente a las autoridades haitianas. Este envío de ayuda se ve entonces aún más imposibilitado con lo que estamos revisando en pantalla. Cambiamos de tema, nos vamos ahora hasta Estados Unidos. 4 personas murieron después de un accidente aéreo que se registró en horas de la tarde del día de ayer domingo. Un avión civil, un avión privado, se estrelló en una zona montañosa, esto en Virginia, luego que aviones de combate estadounidenses, aviones cazas, intentaran establecer contacto. Los socorristas que llegaron hasta el lugar de este fatal accidente manifestaron que el avión dejó un enorme cráter y que de hecho describieron, Andrés, esta escena como espeluznante. Las palabras entonces de estos equipos. Se observaron, dijeron, los restos de al menos 4 personas. Un funcionario de Estados Unidos declaró que estos F-16 no derribaron el avión, sacaron un poco este rumor que estaba en algunas, sobre todo, redes sociales, sino que están investigando actualmente cuál fue la causa finalmente para que esta avioneta, para que este avión chocara finalmente en Virginia. Esto después que los pilotos de estos aviones caza, de estos F-16, intentaran contactar al piloto de este avión civil, pero no hubo reacción cuando intentaron entonces establecer este contacto. No está claro si la aeronave violó el espacio aéreo restringido cerca de la capital, cerca de Washington, D.C., o si se produjo algún tipo de emergencia que terminó con este accidente entonces que cobró la vida de las 4 personas que iban a bordo. Una situación además que está siendo, como les decía, investigada por parte de las autoridades para esclarecer qué fue lo que ocurrió en específico para que chocara entonces este avión allá en Virginia. Nos quedamos dentro de Estados Unidos, Andrés, para revisar el último nombre entonces que se suma a la carrera presidencial. El ex vicepresidente de Donald Trump. Exactamente. No, terminaron muy amigos. Eso mismo es un tema bien importante con esta ya oficial candidatura de Mike Pence. Bien lo decías, Andrés, el ex vicepresidente del ex mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, presentó ya todos los documentos para postularse a la presidencia de Estados Unidos. Y como bien decías, ellos no terminan muy amigos después de los 4 años de Donald Trump como presidente. Esto por un hecho en específico. Mike Pence se negó a estas presiones que había realizado Donald Trump para que no certificara el triunfo de Biden en las elecciones del año 2020. Aquí Donald Trump le insiste en que él diga que hubo fraude, que hubo problemas en las elecciones para que Donald Trump
fuera el ganador, pero aquí Mike Pence fue bien crítico frente a las acciones del ex mandatario, en ese entonces presidente Donald Trump, y esto ha generado hartos roces, Andrés, sobre todo desde que termina este mandato. Se dijeron de todo, y recuerda también semanas después con la toma del Capitolio, ahí ya el divorcio fue completo, siendo que permanecía como vicepresidente, pero eran dos figuras, claro, uno era como Alberto Fernández con Cristina, o sea, no se hablaban, no se miraban, nada. Claro, de todas presidente maneras, y vicepresidente. Claro, se vivía esa tensión entre estas dos figuras que habían sido muy cercanas durante los años de Donald Trump como presidente, pero que claro, terminan con esta situación, y ya tenemos entonces esto que ha sido calificado como un desafío de Mike Pence al expresidente Donald Trump. Presentó los documentos y el miércoles, Andrés, vamos a ver el acto oficial donde Mike Pence va a estar lanzando desde Iowa su precandidatura por el Partido Republicano. Nos vamos ahora a nuestro país vecino, hasta Yo te mencionaba a Argentina. Cristina recién. Justo la invocaste. ¿Qué pasó con ella? Un juez en Argentina fue sobreseída Cristina Fernández finalmente por una causa que la estaba investigando por un lavado de dinero, una causa que es conocida dentro de Argentina como la ruta del dinero K. Después de años investigando este caso, casi una década de hecho, el juez determinó que nunca hubo pruebas contra la exmandataria. Por esta misma causa fue condenado el empresario y además amigo de los Fernández Kirchner, Lázaro Báez, un nombre que ya hemos escuchado, Andrés, durante el último tiempo. El juez federal tomó la decisión frente a lo que él dijo, la ausencia de la acusación a la expresidenta. El fiscal que pidió el sobreseimiento planteó que, aunque es innegable la relación que existe entre Cristina Fernández y Lázaro Báez, no se pudo comprobar que ella participó directamente del lavado de dinero. Hay que recordar que ella sí fue condenada junto también a Báez y otras figuras que la acompañaron cuando ella era presidenta de Argentina por las irregularidades que hubo en las obras públicas que recibió este empresario en la provincia de Santa Cruz. Pero aquí las autoridades judiciales, la investigación no pudo probar entonces que ella estuvo directamente dentro del lavado de dinero, que hubo irregularidades sí en cómo se dieron estas obras públicas para este empresario amigo de Cristina Fernández, pero no hubo pruebas entonces, no se pudo comprobar, y por esto es que ella fue sobreseída en las últimas horas frente a este caso que también rodeaba a la figura de la expresidenta. Vamos a ver también inundaciones que nos llegan desde Ecuador, estas imágenes que han sido compartidas ya durante las últimas horas. Otro país, Andrés, que se está enfrentando a las precipitaciones, las lluvias, todo lo que está pasando en específico en una zona costera, en la provincia de Esmeraldas. Básicamente quedó cubierta por el agua. Fueron 12 horas de lluvia continua, medio día, Andrés, en que el agua no dejó de caer entonces en esta zona costera allá en el territorio ecuatoriano. Esto claramente provocó el desborde, por ejemplo, de 6 ríos y la evacuación de cientos de personas. El presidente Guillermo Lasso, de hecho, fue quien entregó el balance a través de su cuenta de Twitter. Unas 500 personas, como la niña que estamos viendo en pantalla, habían sido rescatadas de la zona. 600 militares y policías que están actualmente trabajando en la zona para dar respuesta a todas estas personas que quedaron damnificadas después de estas inundaciones allá en Ecuador. Si bien hubo informes de deslizamientos de tierra, también el derrumbe de algunas carreteras, como veíamos en estos registros, no se han reportado muertes, víctimas fatales o tampoco heridos de mayor gravedad. El Sistema Nacional de Riesgos junto a las Fuerzas Armadas y también la Policía Nacional ya están coordinando todos los esfuerzos necesarios, aseguró el mandatario, para ayudar a la población afectada, a estas cientos de personas que además tuvieron que ser evacuadas frente a estas inundaciones que también azotan al territorio de Ecuador. Vamos a hablar de un juicio que está enfrentando el príncipe Harry. Otro más. Otro juicio, exacto, pero él contra varias personas. Junto a el príncipe Harry, Andrés, están demandando a un grupo de medios británico, The Mirror, que incluye a este conocido medio británico, esto por supuestas escuchas telefónicas. La expectativa era bastante alta, la expectación que llegara el príncipe Harry durante este día lunes a dar su declaración frente a este juicio, pero él no llegó. Podemos ver que los medios, por ejemplo, se quedaron esperando la llegada entonces del hijo menor
del rey Carlos III fuera del Tribunal Superior de Londres. Él, como les decía, es una de las más de 100 figuras públicas que están demandando a este grupo de medios por las supuestas escuchas y otros comportamientos ilegales entre el año 91 y también el 2011. El juez se mostró sorprendido, de hecho, que Harry no haya llegado. Incluso uno de los abogados calificó como extraordinaria esta ausencia. La razón por la que no habría llegado entonces, Andrés, fue aclarada por parte de su abogado. Él dijo que Harry viajó bastante tarde desde Estados Unidos porque ayer fue el cumpleaños número 2 de su hija, Lilibet Diana. Él estuvo participando, obviamente. Los cumpleaños de los hijos, ¿ah? Los cumpleaños siempre están ahí marcando la pauta de todas maneras. Hay que decirlo, la otra vez... Es una cartita bajo la manga para todos. Sí, porque hay que recordar que su hijo, Archie, estaba de cumpleaños el mismo día de la coronación de su padre, razón por la que él se habría ido rápidamente después de la coronación, después del evento. Ahora no llegó entonces este lunes, a pesar de que estaba ya en Londres. Dijo que hubo distintos impedimentos, problemas con la seguridad y que además llegó bastante tarde por haber estado celebrando el cumpleaños de su hija. Mañana ya debería llegar entonces a declarar frente a la justicia, algo histórico. Hace 130 años que no ocurre que alguien de la realeza llega hasta esa instancia. Vamos a revisar, Andrés, también un caso que da la vuelta al mundo y que involucra a esta mujer que revisamos en las imágenes de archivo, una mujer australiana que en su momento fue calificada como la asesina, la peor asesina en serie de todo el país. Las autoridades australianas entonces concedieron el indulto a Kathleen Folbig, esta mujer que estuvo 20 años en prisión por el supuesto asesinato de sus 4 hijos pequeños. La mujer, que llegó a ser calificada, como les decía, como la peor asesina en serie del país, fue indultada después que nuevas pruebas, nuevas investigaciones, otra arista además que se está barajando en estos momentos, sugirió, Andrés, que ella no mató a sus 4 hijos. Kathleen pasó 2 décadas, como les decía, en prisión luego que un jurado determinó que ella asfixió a sus pequeños Caleb, Patrick, Sarah y Laura en el transcurso de una década. La acusada siempre se declaró inocente desde que fue encarcelada, esto ya el año 2013. Con este nuevo descubrimiento entonces se estableció la posibilidad que estos 4 niños murieran de forma natural. ¿Qué descubrieron entonces estos científicos? Los investigadores dicen que las 2 hijas tenían una mutación genética que puede causar la muerte súbita cardíaca, mientras que los 2 hijos presentaban una mutación relacionada con una epilepsia que también puede tener consecuencias fatales. Se abre entonces esta otra arista dentro del caso y por eso entonces esta madre, esta mujer, fue indultada frente a un caso que obviamente remeció a Australia y al mundo. Así vamos a ver esta teoría que se está barajando entonces por parte de las autoridades. Cambiamos completamente de tema, Andrés. Vamos a ver un registro que fue captado por varias personas que veían venir lo que está captado entonces en estos videos: el colapso de un puente colgante, esto en India. Y este no es cualquier colapso porque ya es segunda vez que este puente se cae, Andrés, en poco más de un año. Este puente se estaba construyendo sobre el río Ganges, estaba inicialmente programado de hecho para estar listo. La gente aquí ya lo debería estar ocupando desde el año 2019, pero hubo hartos retrasos dentro de la construcción hasta el 30 de abril del año pasado, que fue la primera vez que se derrumbó, esto por el viento y también la lluvia, condiciones meteorológicas entonces que colapsaron este puente por primera vez el 30 de abril del año pasado. Este fin de semana entonces se registró esta nueva caída, este nuevo colapso, donde no hubo víctimas fatales. Se cree que habría una persona desaparecida. Esto no ha sido confirmado por todas las autoridades. Algunos testigos hablan que un guardia habría desaparecido en este colapso. Un colapso que claramente, Andrés, ahora está bajo investigación porque la gente, sobre todo los residentes de esta región, decían: no es posible que llevemos años de retraso y que además ya sea segunda vez que se cae este puente que estamos revisando en pantalla. Vamos a ver qué es lo que dicen las autoridades, qué es lo que está fallando entonces dentro de la construcción de este puente. Vamos a ver también un video que se ha hecho viral desde la capital de Turquía, que está siendo azotada, Andrés, por lluvias, por inundaciones y el momento exacto en que era tanta la cantidad de agua
que rompe este balcón de un edificio residencial allá en la ciudad de Ankara. Había sido un fin de semana marcado entonces por la fuerte caída de lluvias. Empiezan a caer todas las cosas dentro del departamento también. Sí, además ahí vemos que arrastra los muebles, arrastra todas las cosas que tenía esta gente en este edificio residencial que ya había sido evacuado. Claro, no hubo víctimas fatales, tampoco gente que haya resultado herida, Andrés, pero claro, la afectación física de este edificio es bastante grave. Podemos ver el momento en que este vecino estaba grabando cómo caía el agua por las calles y cómo ingresaba a este edificio que está un poquito en desnivel comparado con la calle que pasa por el lado. El agua entraba y entraba al segundo piso de este edificio y finalmente el balcón de este departamento no dio más de la cantidad de agua que se estaba acumulando, rompió esta barrera de vidrio con la que contaba el balcón y finalmente podemos ver este registro que ya es viral de todas maneras, la gran cantidad de agua que estaba saliendo de este edificio ya en la capital de Turquía, una ciudad que ha visto estas precipitaciones durante el fin de semana, sobre todo que ha traído sobre todo afectaciones dentro de la estructura de los edificios, las calles. No hay personas heridas ni tampoco personas fallecidas, según la información que fue aclarada por parte de las autoridades después de registros como el que estamos viendo en las imágenes. Vamos a ver también otro tipo de imágenes del mundo que nos llegan desde China. Los pandas, no podían fallar. Los pandas no pueden faltar en el comentario internacional, hay que decirlo siempre. Además nos dan noticias, en especial esta panda que estamos viendo en las imágenes. Hablamos de Jehua, una panda que está causando el furor, Andrés, en redes sociales y también en el parque donde vive esta tierna pandita que estamos viendo en pantalla. Podemos ver a la gente, Andrés, corriendo para poder llegar hasta el recinto, hasta el lugar donde vive entonces esta panda gigante. Y lo que la caracteriza, sobre todo en las redes sociales, es que sus extremidades tienen las patitas un poco más cortas que el resto de los pandas de este parque de conservación. Además, algunos registros que se han hecho virales en las redes sociales la muestran que es un poquito más torpe que el resto de sus compañeros, y esto dentro del gigante asiático, dentro de China y también incluso a nivel internacional han hecho que sea bastante más popular que el resto de los animales, que el resto de los pandas que viven en esta base de investigación al suroeste del país. Millones de menciones que tiene el hashtag Debe con ser su más nombre. pilla, ¿no? Sí, yo creo que ella algo supo. Se la arregla, sí. Sí, de todas maneras. Ella algo vio que la gente corre a verla. Incluso, Andrés, esperan que ella salga. Decían que hay gente que espera hasta 2 horas haciendo fila para poder ver a esta panda que estamos revisando nosotros en las imágenes. Como les decía, su hashtag, por ejemplo, en las redes sociales chinas suma millones de menciones al día. Gente que la sigue en las transmisiones en vivo, que sigue cuentas de Instagram y de las distintas redes sociales chinas que quieren conocer entonces a esta panda. Vemos a la gente corriendo con estos cintillos también que el parque está vendiendo para hacerle nombre entonces a esta panda gigante que ha causado este furor dentro de este parque entonces allá en el gigante asiático. Y vamos a hablar de un tema bastante curioso, Andrés, que rodea a esta nueva película de Barbie, que ha causado también bastantes comentarios a través de las redes sociales por cómo va a ser entonces el lanzamiento de esta última película de la directora Greta Gerwig. Vemos un color característico, Andrés, en pantalla, indiscutible, el rosado de Barbie. Y frente a esta producción, a esta nueva película, tanta pintura rosada tuvieron que ocupar que provocó escasez. El mundo, Andrés, se quedó sin este tono de rosado. La diseñadora de producción de Barbie, Sarah Greenwood, declaró que para el set del largometraje, todo lo que estamos viendo en las imágenes, Andrés, que se va a estrenar en julio, además, el equipo de producción no pudo obtener suficiente pintura de este característico color. Se usó tanto rosado en esta construcción de la escenografía que provocó una escasez internacional de este tono rosado bien fosforescente, en específico de la compañía de pintura Rosco. De acuerdo a la vicepresidenta de marketing global de esta compañía de pintura, efectivamente el equipo de Barbie usó toda la pintura que tenían de este color rosado en específico. Dijo que había otros factores, claro, respecto a la limitación de las materias primas, que hubo un problema en Texas, la pandemia del COVID-19, también distintos problemas que no había... La culpa por el rosado de la Barbie, el coronavirus, que no había tanta pintura de este rosado, pero que lo que tenían, Barbie terminó de acabarlo. Si alguien quiere pintar su pieza, su casa, no sé, de este color rosado, Andrés, no lo va a poder hacer porque ya no queda de este color. Sofía Norman, muchas gracias por el completo informe. Gracias, Andrés, que estés bien, que tengas buena tarde.
Volvemos para despedirnos con la temperatura del momento. Aquí en la región metropolitana ya superamos la máxima pronosticada por la Dirección Meteorológica en medio grado, 23,5, estaba pronosticado 23. Y los próximos días lo pasamos a revisar, lo había dicho al comienzo del informativo, se ven temperaturas más bajas que la de hoy día, 18, 19, 16, 17. Volvemos a lo que traíamos los días anteriores con mínimas que afortunadamente no son tan bajas, entre 7, 9 y 8 grados. ¿Por qué estamos escuchando al cantante favorito de nuestro editor, Rodrigo Quintanilla, a David Bisbal? ¿Por qué? Porque con más de 60 discos de platino y un Grammy en la categoría de Mejor Artista Revelación, el cantante y compositor David Bisbal está de cumpleaños, el español del género pop, conocido por su sexto, El que escucha, Ave María, Bulería, Esclavo de sus besos y muchas más. Hoy cumple 44 años y para celebrarlo pasamos a escucharlo. Que tenga una excelente y provechosa tarde. Chao, chao. Y cuando yo te veo, no sé lo que siento. Y cuando yo te tengo, me quemo por dentro. Y más de ti yo me enamoro. Tú eres lo que quiero, tú eres mi tesoro. Ave María, cuando serás mía. Hemos presentado 24 tardes.